en el barrio te decían, ¿qué? ¿Te haces el artista? Entonces estaba como asumido ese silogismo, ese concepto, que decirle a alguien que estaba haciéndose el pelotudo era hacerse el artista. Para mí ser un artista es un orgullo. Yo me estoy expresando, me puedo manifestar, puedo hacer cosas, sé que le hago bien a un montón de gente. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto cosas buenas siempre para adelante. Canto estupideces y lo que se me cante. Un montón de gente. Voy a hacer una prueba en vivo. Voy a sacar mi billetera, la voy a dejar entre el invitado y yo. Y después y después vamos a comprobar si la billetera está. Yo dejo la mía. Vos podés dejar la tuya también, porque los dos somos periodistas. Sí. Martín Graciano, bienvenido a un montón de gente. Perdón, no había dejado la billetera. Bienvenido, creo que por primera vez. Sabes que no estoy seguro, Ari. No. Yo creo que alguna vez vine, sí, pero no estoy seguro. Por tu barba. ¿Te acordás? Sí, pero hace 1000 años. No, en el medio vine otra vez. ¿En serio? Sí. Yo creo que este estudio vine. Bueno, no sé. Bueno, dejamos las billeteras porque somos periodistas. Sí. ¿Quién no confía en un periodista? ¿No? El lado bueno de la vida. Y todo, bueno, se develará en minutos. Tu libro, 5 estrellas, Amor y Odio y Crítica de Música, ya tiene algún recorrido temporal. Fue presentado no hace tanto en el hermoso barrio de Tolosa. Y te quería preguntar, justamente en este tiempo de recorrido, ¿qué comentarios te han llegado? Empecemos por allí, de seguramente muchos periodistas que lo han leído. Sí, bueno, comentarios. Yo siempre espero, pero sí. Anhelo que alguien se enoje conmigo. ¿Entendés? Okay. Pero no pasa. ¿Pero qué es? Así como un... no sé, vos decís que es tipo medio masoquista, no sé. No, algo que estás esperando. Y como digo, bueno, alguien se tiene que enojar, pero no pasa. Sí, recibí comentarios muy divinos, pero sobre todo voy a subrayar uno que me hizo hace poquito tiempo nuestro querido colega Luciano Laitó. Sí. Que me marcó algo que yo no había visto. Uh-huh. Que él decía que entre el primero y el último de los ensayos, digamos que más o menos es un arco de 1 año y unos meses, entre que se escribió uno y se escribió el otro, él me decía que veía como que el libro empezaba como muy enojado, ¿no? Rabioso, medio, viste, resentido, y terminaba con propositivo, viste, de algún modo, y eso me puso contento. Y también me llevó a pensar que, en realidad, obviamente eso obedece a que a lo largo de 1 año y pico hubo cosas que cambiaron, digamos. ¿Me explico? El libro es un libro de intervención de los problemas de la coyuntura, ¿no? De polémicas de la coyuntura. Bueno, pasa tal cosa y escribí sobre eso, ¿no? En el primer caso es el ensayo que está dedicado, digamos, ese ensayo lo escribí cuando Pitchfork fue absorbida por una gran corporación de medios, entonces de algún modo desató un debate sobre el lugar de la crítica en el contexto actual, ¿no? Y el último, ese ensayo es un ensayo como, bueno, vindicativo del oficio y muy viperino con la manera en la que nos toca ejercerlos. Y el último, que eso se lo debemos, le mandamos un abrazo a Leandro de Martinelli, porque él pidió ese enroque, no iba a ser el último ensayo, sino el anteúltimo, y tenía razón, lo admito públicamente. No la veías como... No la veía. Yo hice, viste, mi viejo hacía retranca. No sé si has escuchado la expresión. Hacía retranca cuando decís tipo, no quería, pero él me insistía, le digo, bueno, está bien, tenés razón. Y de hecho hicimos 2 versiones del libro, una en la que el libro terminaba como quería yo, y otra terminaba como quería él. Y como, digamos, el voto del editor vale doble, me ganó. Y bueno, salió como él quería. Pero tenía razón, porque el último ensayo, de algún modo, es un ensayo que responde a lo que sucede en el primero, que ahora lo podemos charlar, pero responde de una manera propositiva. Yo creo que lo que terminó sucediendo es que entre enero del 2024 y el momento en el que estamos ahora, pasaron cosas, sobre todo, siento yo, alrededor de lo que llamaríamos la escena del rock en general, te diría. Okay. Yo creo cosas positivas, digo más yo. Allá del periodismo. Más allá del periodismo, pero sí del rock como cultura, ¿viste? Sí. Porque una de las cosas que... Marcame algunas así. Sí, yo creo que en el último tiempo yo lo que siento que sucedió es que el rock quedó nuevamente en un lugar
a ver cómo lo digo, en el lugar, estas son palabras de Lucho, del retador, volvió, ¿no? Hace poquito, yo no sé si viste que se hicieron las inducciones para el Salón de la Fama del Rock and Roll, que entraron los White Stripes y Outkast, sí. ¿no? Sí. Y ahí estuvo interesante porque en lugar de ser la típica presentación como histórica durante los últimos, 20 años, donde el rock era la música, digamos, hegemónica, por muchos años fue la música hegemónica, y ahora el rock quedó resignado a un lugar subalterno. El rock ya no es la música hegemónica, de ninguna manera. Entonces cuando subió Jack White, que ya de por sí, digamos, los White Stripes son una banda muy específica, con una formación muy específica, y culturalmente paradas en un lugar muy específico, él empezó a hablar de desde un lugar subalterno, como el rock, como, viste, espacio para que los pibes se copen con algo, se motiven alrededor de algo. Y no lo hizo con términos de coaching, digamos, sino en términos, viste, de alguien que está laburando o hablándole a generaciones más jóvenes, a las cuales por ahí les cuesta encontrar estímulos. A ver, el estímulo sería coparse con algo que no es tan hegemónico, por ejemplo, que no está tan arriba, que sí, no es tan del mainstream, que no es tan, no sé, popular, masivo, como quieran llamarle, sino con algo más, subalterno, ¿no? Subalterno, algo que de algún modo, porque lo que sucede hoy, entiendo, es que los pibes están muy sometidos al arbitrio de lo que se supone que hay que hacer. Siempre pasó esto, ¿no? Siempre hubo moda, siempre hubo tensiones, ¿no? Sí, claro, sí, tendencias y ganas de pertenecer, ¿no? Eso existió siempre, sí, pero ahora es brutal, digamos, es brutal, ¿no? Sobre todo la existencia de las redes sociales, viste, Sí, son como cañones de armas de penetración masiva. Tal cual, como nunca antes, porque claro, ahora el target es uno por uno. Quiero decir, ahora el algoritmo define persona por persona lo que te va a vender, ¿no? Entiendo, Te dice, bueno, tic, a vos, así. Entonces, es muy difícil no participar o al menos encontrar pequeñas grietas para tratar de ser un poquito vos, lo cual significa es ser un poquito feliz, digamos. Sí, conmoverte con algo que te salga de adentro y no que te llegue de afuera por imposición de algoritmos, ¿no? Exacto. Una cosita así. Exactamente, eso es. Y lo dijo, fíjense después el speech que dio, y conmovió, viste, pegó ese speech. Y digo, pensando en los pibes hoy, que vos lo ves viste, en los secundarios, en los primeros años de la facultad, que están en un momento muy difícil, ¿viste? Ser un pibe hoy por hoy es muy difícil. Aquello, ¿viste? Yo no sé, la vez pasada mi vieja se enojaba con los pibes que habían votado Milei. Y yo digo, pero ma, ¿qué les estás pidiendo? Si los pibes es como, no hay futuro. O sea, ¿entendés? No tenés futuro a largo plazo. El futuro que tienen es, ¿viste? Es tipo, bueno, llegar con guita al finde para salir, ¿viste? No hay como grandes sueños, ¿viste? Lo que tienen es tipo, o el Rappi, o el Uber, o el OnlyFans, digamos, todas estas cosas con las que vivimos. Y entonces, lo que me interesó ahí y en esto vuelvo a lo del rock, es que como, bueno, de vuelta a la cultura, digamos, ¿no? El rock fue devuelto a la cultura, y esto, qué sé yo, lo ves un poco con, no sé, la vez pasada viendo Camionero, ponele, ¿no? Te puede gustar o no gustar lo que hacen. Ahora, pasa algo alrededor, ¿entendés? Pasa algo cultural alrededor, no es, viste, una expresión del mercado que pum y termina ahí, no. Pasa algo. Eso, uno cualquiera que ha ido a recitales, llegás a un lugar y detectás cuando está pasando algo. Sí. ¿No? Sí. Traté de explicárselo, creo que en una nota hace poco al guitarrista de Winona Ryder, que cuando los vi en Ciudad de Gatos, el anterior Ciudad de Gatos, el chiquito, al llegar al lugar me pareció que estaba pasando algo, yo no los había visto nunca, pero me bastó con estar en la vereda para decir, che, acá está pasando algo. Exacto. ¿No? Esa un rancheo de gente esperando por ese show, cosa que uno ha vivido en muchas oportunidades, ya marcaba una cosa, ¿no? Y no como a veces sucede en muchos shows, lamentablemente, en donde la gente, sobre todo acá en La Plata, se siente muy a gusto y muy cómoda estando en la vereda, y quizás la banda no es lo más importante, sino algunas miradas, algún beboteo de vereda, qué sé yo, sobre todo en verano, y uno dice, pucha, estaría bueno que lo más importante, qué sé yo, fantaseando sea lo que va a pasar arriba del escenario, y muchos entre músicos, colegas, ni se ven. O sea, toca una banda y el músico del otro está afuera porque, no sé, está hablando con alguien. Digo,
Y esa noche me pareció, están todos concentrados, ¿viste? Como para entrar a la final y ver el show. Eso me gustó. Sí, ¿sabes con quién me pasó hace poquito? Con el Nota, que lo fui a ver y lo que nos impactó es que había un público muy, muy, extremadamente joven. Claro. Tipo, te estoy diciendo 15 años. 15, 16. Acá en La Plata. Acá en La Plata, sí, creo que en Gato fue. Y además fue muy interesante porque el Nota, que es, bueno, supongo que los que nos escuchan lo conocen, es un tipo que conecta, digamos, con, viste, es como Daniel Johnston mezclado con Tanguito, con Prieto, es como un mix de eso, digamos. Y él tocó versiones, esto fue interesante, imagínate, para pibitos de 15 años, no sé, que iban desde, tocó un tema de Adicta y tocó Beatles, ponele. Sí. ¿No? Entonces vos decís, mira, esto, digamos, está produciendo algo que nosotros dimos por sentado durante mucho tiempo y que después dejó de suceder, que es un evento como cultural, digamos, donde vos llegás y te llevás algo que ni siquiera capaz que sabes lo que es en el momento, pero después sí sabes, ¿viste? Ayer estuve en la presentación de un libro dedicado a la conferencia de prensa de Los Redondos, ¿viste? Sí. Y de lo que se habló fue de eso, ¿viste? O sea, el indio habló, digamos, y, ¿viste? Era la representación en tiempo real para en cadena nacional del advenimiento de una cultura que siempre estuvo ahí, pero nunca habían visto el resto de la población argentina. No, claro, salió en directo en Telefe, creo. Sí, ¿no? Salió lo dijeron ayer en Crónica. Y si no me equivoco, en TN. En TN, mirá. Sí, O sea, yo me acuerdo porque había sacado entradas para ese show. Ah, sí. Claro. ¿Fuiste uno de los que salió? Fui uno de la los... barriga, no? No, yo tenía entrada y pasaje que había comprado en La Vitrola, que era el lugar oficial donde se vendía todo lo ricoteramente. Ah, vos ya estabas acá. Sí, yo estaba ese año, era mi segundo año en La Plata. Entonces, no los había visto nunca, porque yo vivía en la Patagonia, entonces... Tocan Los Redondos en una barriga, digo, bueno, voy, había salido Luz Velito, dijo que me había encantado, listo. Yo no quería ir en colectivo, yo quería ir por mi cuenta, pero bueno, viendo que no tenía mucho mapa bonaerense, digo, bueno, ya fue. Voy con gente que no conozco, que no me van a dejar dormir, Sí, que van a vibrar muy alto, Sí. y me la voy a bancar. Así que un poco, le dije a Seba, un poco respiré cuando se suspendió, porque dije, bueno... Por lo menos... Sí, por lo menos sobrevivo. Claro, por lo menos pude dormir esa noche en mi casa, porque yo ya sabía lo que pasaba viendo y nada, hablando con gente de lo que era un viaje a Los Redondos en los 90. Sí, en los 90. Esta sensación que recién decías vos de lo de Winona Riders, ¿no? Sí. Pero esta sensación de llegar a un lugar, ¿no? Y sentir que, ok, hay tensión. Sí, claro. ¿no? Sí. Pero, o sea, bueno, llevado al extremo podríamos decir que no está bueno, ¿no? Viste, qué sé yo, si cae la policía, cae los palos los pibes, está claro que no. Si alguien punguea a otro, está claro que no. Pero el hecho de que se respire como una especie de ¿qué va a pasar? Es muy estimulante. Bueno, sin duda, sí es una de las cosas que por ahí uno extraña, siendo políticamente incorrecto. Uh-huh. Obviamente no pretende que la policía caiga No, a palos y no. se lleve a nadie, pero había una sensación de incertidumbre constante que, bueno, lamentablemente terminó horrible, ya lo sabemos. Espantoso, sí. Pero pasaba, ibas a Atenas a ver a whatever y bueno, sabías que gente había querido entrar por las ventanas, bueno, etcétera. ¿En qué, ya que estamos en este hermoso ida y vuelta de diálogo temporal y epocal, entra la crítica? Porque vos decías, esperaba que alguien se enoje. La crítica siempre fue ese lugar en donde muchos enojos se depositaron, más que en los discos, en los críticos, porque nada, el crítico tenía su opinión y decía, bueno, esto sí, esto no, esto me gustó, esto menos, a grandes rasgos. Leer esta época desde la crítica también es un desafío, me imagino. Es que, ¿sabes qué? Es interesante, bueno, por mi recorrido como, llamarle profesional, sí. Lo que me ha pasado es ver, digamos, como investigador, me tocó leer mucho, digamos, las revistas de los tempranos 70, fines de los 60, todo el periodo, digamos, de dictadura. Y hay algo que claramente la crítica de rock fue perdiendo, que es, no es que es algo que uno le reclama y nunca estuvo, no, estuvo, que es una cierta malicia, una cierta inconsciencia también, ¿viste? ¿Qué es lo que sucede cuando apagamos los micrófonos
y hablas con cualquiera, claro. Eso aparece siempre. ¿O no? O sea, Sí. creo que las cosas más interesantes... pero antes vos leías las críticas de Pelo, las críticas del Expreso, incluso en los 90 las críticas de Revolver, ponele. Y leías eso y estaba on the record. Eso, ¿viste? En algún momento, por diferentes razones que si querés podemos charlar, empezó a retroceder, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con una serie de cosas. No me quiero agarrar solamente con las redes sociales, pero esta idea de quedarse afuera, porque vos sabés que cuando estás diciendo algo, ¿no? Que puede generar incomodidad en el otro, bueno, después te tenés que bancar las toscas, digamos. Y claro. Está bien. Y lo que yo creo que sucede ahora, en el último tiempo, ¿no? Los últimos 10 años, una cosa así, es que hay como una especie de... Mira, es muy paradójico, ¿no? Hay una intolerancia al disenso, ¿no? A la posibilidad de disentir, ¿no? Pero no solo en la música, en cualquier cosa. O sea, viste, como si tenemos una discusión alrededor de un tema y eso te deja vos allá y vos acá. Viste que está esta dinámica de la que yo hablo un poco en el libro, que es del lado tal cosa de la vida, sí, claro. O del lado tal de la vida, que es una dinámica muy adolescente, ¿no? Porque es la manera en la que se construyen las identidades cuando somos chicos, ¿no? Sí. Es tipo, bueno, y la vida no es así. O sea, la vida no es, nosotros tenemos que hablar, qué sé yo, vos le alquilás la casa a tal y tenés que hablar con el tipo que te la alquila, que votó a Milei, y después tenés que ir a comprar el agua y se lo comprás a tal, y subís acá y el sereno del edificio es tal. O sea, y eso es lo interesante de la vida, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que empezó a pasar en algún momento, por eso digo que hay muchas posibilidades de análisis sobre esto, es que el disenso se fue volviendo cada vez más... también tiene que ver con esto de pertenecer, no pertenecer. Yo quiero que esté de mi lado, ¿viste? Entonces, ayer pensaba en qué fácil que es cuando alguien finalmente se muere, digamos, un artista, porque ya no podemos disentir con el artista. Entonces, por ejemplo, ahora no sabemos, por ejemplo, Iorio, el caso de Iorio, que es el caso paradigmático, murió y empezó a ser más tolerable para un montón de gente. Sí. Iorio, fíjate qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque claro, Iorio no está en la coyuntura, entonces no sabemos que hubiera opinado sobre ChatGPT. Okay, no sé, sí. No está, entonces no sabemos. Pero eso en el sentido, llamarle negativo. Entonces Iorio, ahora la gente dice, che, no estaba tan mal Iorio, porque empezó a alejarse de, ¿viste? Toda la coyuntura de eso. Pero lo mismo en un sentido positivo, porque Spinetta también se murió. Y entonces la gente, qué sé yo, no sabemos que hubiera opinado de tal cosa o a quién hubiera votado en tal elección, pero la gente, no, hubiera estado de mi lado, ¿viste? ¿Por qué? Porque se murió. Claro, sí. ¿No? Entonces yo creo que pasa mucho eso, que es un tema de pertenencia, que lo estamos charlando desde el comienzo, que se radicalizó en los últimos años, que nos está, está limando todos nuestros pequeños vértices, ¿viste? Donde aquello que es medianamente incómodo, los adolescentes, claro que tienden a, ¿viste?, a atenuarlo. Y lo que es feo es que, ¿viste?, que hace que la vida sea menos interesante. ¿Cómo repercute eso cuando vas a escribir, te sentás a escribir una nota de, no sé, el último disco de un artista muy pegado, un artista que, no te digo el under, te digo ya, qué sé yo, desde Duki a María Becerra, bueno, Lali, por ejemplo, un artista que cae muy bien en ciertos ámbitos progresistas, por su posicionamiento, etcétera, pero que después musicalmente no enamora a la inteligencia o al que va a Ciudad de Gatos, no sé, hablo desde mi prejuicio, pero no veo así el rock cerca de Lali. Vuelvo al principio, ¿cómo se posiciona uno entonces diciendo, bueno, che, me pasaron el último disco de Lali para hacer la crítica? Bueno, esto no me gusta, esto está bien, esto más o menos, qué sé yo, bla, 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 bla. Bueno, Rosalía, en tu caso, escribiste una muy bonita reseña en Diario Uruguayo, creo. En Brecha. Sí. Ahí va. Bueno, alguien que también parece ser intocable desde todo punto de vista. Lo dijo el Chango hace poco. Decís, no escucho Rosalía y te tiran a matar. Porque ¿cómo no escuchas Rosalía? Eso, ¿cómo te posiciona a vos? Como crítico y como periodista musical. Hay una cosa que, digamos, y trascendiendo mi propia experiencia, ¿no? Sí. Hablo también incluso por los colegas. Hay una cosa muy prosaica, digamos, que es muy del orden de lo material. Sí. Que, por ejemplo, vos vas a cubrir, no sé, Lollapalooza, ponele, ¿no? Por decirte una cosa, vos me dijiste un disco, pero pongamos que vas a cubrir Lollapalooza. Sí.
Y la productora que te acredita te va a pedir una cantidad de stories, y si vos llegás a hacer una crítica mala, el año siguiente no te van a invitar. Entonces ahí hay una presión. Pero ¿te van a pedir que hagas stories? Sí. ¿Al periodista? A los periodistas les dicen sí, que subas tanta cantidad de stories. No sabía eso. Sí, pará. Sí, Pará. Sí, es te que la fantineo, no tenía idea. Sí, hacen ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, publicame tantas cosas, qué sé yo, y hay como una presión, ¿viste? Esas presiones que circulan por debajo de la mesa, digamos, de algún modo. ¿Viste? Como cuando... Viste que en la dictadura, por ejemplo, ¿te acordás que circulaba una lista de canciones prohibidas? Claro. ¿No? Se decía. Pero esa lista de canciones prohibidas, eso es una cosa que aprendí un poco, no sé, trabajando con Pujol en el libro Rock y Dictadura. No es que bajó, tipo, alguien dijo esto, viste, como un comunicado oficial. No, es una lista que circulaba medio por lo bajo. Entonces, de la misma manera, estos pedidos que yo te digo que se hacen, son pedidos... ¿Viste? Sí, palmeándote la espalda. Exacto, ¿no? Exactamente. Se acerca entonces, como es el productor, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Claro, ese tipo de cosas. Sí, una historia. Sí, ese tipo de cosas, así funcionan, ¿entendés? Sí. Con lo cual, vos ahí los periodistas estamos en una posición muy, muy delicada con respecto, por ejemplo, cobramos muy poco los periodistas. Sí. Entonces, si vos, como que el último escalón o beneficio laboral que quedó para los periodistas es el acceso, cuando debería ser como algo garantizado, llamale, para poder laburar, es el acceso a esas cosas. Pues ya discos no hay, ¿no? Era tipo, viste, es como, no sé, el aguinaldo para cualquiera. Bueno, ¿qué tenía de bueno ser periodista también? Bueno, el acceso a tal cosa, a tal otra. Todo eso se perdió, digamos. Lo que queda es, por ejemplo, el acceso a los recitales, que es por ejemplo, es lo mínimo para poder laburar. Y entonces, si vos haces una crítica negativa, llamale, o matizada, porque ni siquiera es negativa, es matizada. O sea, cuando no haces una gacetilla. Eso digo. Claro. ¿Entendés? No haces una gacetilla. Das tu punto de vista de lo que viviste. De lo que viviste. Y ya ahí está puesto en entredicho. Sobre todo a los pibes debe ser difícil, a los periodistas más pibes, ¿viste? A mí, para serte honesto, medio me chupa un huevo. ¿Entendés lo que te digo? Dicho académicamente. O sea, yo quisiera no tener que depender de eso y llegado el caso... poder pagarte la fucking entrada, ¿entendés lo que te digo? Si estuvieras en una posición y decir lo que quieras, como tener un grado de libertad, pero eso no es posible, ¿entendés? Para los periodistas. Entonces entiendo que sobre todo los periodistas más jóvenes, no entienden que es posible disentir. Y, no entienden que es posible no hacer una gacetilla. Y cuando lo descubrís, ¿qué pasa? Te tenés que bancar las toscas, pero también te dota de un grandísimo poder. ¿Por qué? Porque tu firma... Se dan cuenta que no sos un pichi, digamos, es alguien que no está controlado por 5 sanguchitos de miga. ¿Me explico? Para mí el caso paradigmático fue lo que en el libro está dicho, cuando Facu Díaz, nuestro querido colega, hizo la crítica del disco, yendo a lo que vos decías, hizo la crítica del disco de Duki, de Ameri, ¿no? En noviembre del año pasado. La reacción a esa crítica fue muy interesante, digamos, porque, bueno, primero salieron... todos a decir, ¿no? Como el recorte era la Rolling Stone, ¿no? Facu Díaz mató al disco nuevo del Duki. Claro. Así fue. O sea, ese es el recorte, ¿no? Que vos le leías la crítica, sí, fue una crítica negativa, digamos, pero no es que tipo fue, como diríamos, mala leche. De hecho, yo diría que hasta Facu lo trata con cariño. Además, lo que es interesante es que Facu conoce muy bien la escena, que los ha entrevistado a todos, que lo ha recorrido. O sea, era un lugar legitimado, por eso dolió la crítica. Pero en lugar de asimilarla, de conversar con esa crítica, como hubiera hecho, qué sé yo, como hizo Calamaro con la crítica de Gloria Guerrero, no sé, o como hacía Spinetta con las críticas de Greenberg, en lugar de eso, es como que le retiraron el saludo, dejaron de seguirlo en redes sociales, estos gestos de adolescente. ¿Pero para quién? La productora de Duki. Ah. Y llamaron a, por ejemplo, Fue una crítica en Rolling, perdón. En Rolling Stone. Sí, entonces llamaron a reacción para decir que esto era para lista negra. ¿Así? Así, sí. Ok. Eso. Y más cosas que pasaron alrededor de eso, que por ejemplo, sabotajes directamente al periodista, digamos. Claro. ¿Viste? Olvídate de que Duki tal cosa. No solo de Duki, sino a los artistas de la productora. De la productora, ¿entendés? Claro. Una venganza. Una venganza. Total. Entonces, claro, ahora, fíjate vos, Facu se tuvo que bancar eso, difícil. Ahora, por otro lado, yo esto lo hablo desde el punto de vista personal, ganó 1000 puntos, Facu. Como
digamos, como pluma. Claro. Y está claro porque ahora, viste, lo ves, lo invitan a tal lado, lo invitan a tal lado, a tal lado. Ganás. O sea, decís, mirá, está fuera de control. No es algo que tipo yo te llamo y hacer tal cosa, porque lo que esperan los productores, lo que esperan los prensas, lo que esperan todo, es que vos hagas una gacetilla de eso. ¿Entendés? Entonces cuando te salís de ahí quedan completamente descolocados. Sí, estaba pensando que al final los dos periodistas que desestabilizaron a Duki son platenses. Total. Eddie Babenco y Facu Díaz. Sí. Eddie quizás sin quererlo, haciéndole una pregunta de ¿y el futuro cómo lo ves después de llenar River? La pregunta quedó muy inestable. Siempre lo digo. Bueno, de hecho la usaron en su documental. No, sabes que no lo vi. Está bueno el documental. Sí, lo voy a ver. Sí. Me lo recomendaron. Porque, para los que no lo recuerdan, Eddie Babenco, en la conferencia previa al show en el Monumental, le dice una pregunta que hace que se caiga como un castillo de naipes, porque es una pregunta muy simple pero filosófica. Él le dice, tenés 27 años, estás por llenar el Monumental, ¿después qué vas a hacer? Y el chabón se larga a llorar y cortan. ¿Por qué? Como esta generación viene... No esta generación, estoy generalizando solamente para poder pensar, ¿no? Pero no es que todos, ¿no? Pero digo, esta generación viene del mercado, es decir, los únicos pies que tiene están en el mercado, lo único que escuchan son números, es decir, escuchan números de reproducciones, número de venta de entradas, videos, hoy tengo tal video, tal cosa, tantos discos vendidos, ponele, giras, sold out. Entonces, si vos solamente me dicen términos cuantitativos y llenaste el Monumental, después no hay nada. Y entonces te moriste. En cambio, yo creo que lo más interesante, y esto pasó siempre, es que un artista tenga un pie en el mercado, como tuvieron los Beatles. Después de todo, los Beatles no estaban en un sello independiente. O sea, ¿no? Un pie en el mercado y un pie en la cultura. Porque los Beatles, o sea, tenían un pie en el mercado. Iban al show de Ed Sullivan, que era como ir a Jimmy Fallon, ¿no? Ponele, ¿no? Pero el otro pie, Lennon iba a ver muestras de arte contemporáneo. George Harrison sí amigo de los Hare Krishna. Paul McCartney iba a ver a Jimi Hendrix. Ringo Starr se quedaba en su casa haciendo lo que fuera que hace. Todos estaban en la cultura, ¿no? Bueno, la tapa de Sgt. Pepper, ¿qué es? La cultura del siglo XX completa, ¿no? Está Dylan Thomas, está Marx, está Marilyn Monroe. Entonces, cuando vos llegás a esa escala en la que estás en diálogo con la cultura, como diría Charlie, conectado con todo lo demás, el camino es infinito. Porque el diálogo es infinito. No estarían, quizás, o no sé, vislumbraría una rebeldía natural de gente muy joven. De hecho, Milo es un muchacho muy joven. Súper joven, que acaba de sacar un discazo que yo solamente paso cuando canta con la Sole y no puedo. Milo, te pido 1000 disculpas. Sí, hasta ahí llego. Pero después me parece un tipo, un pibe que está viendo algo distinto y que dice, bueno, ok, yo te lleno 5 Movistar, sale en todos lados que en 10 minutos agoto, todo. Pero hagamos un disco que nos meta en la cultura argentina en este caso. Total. Pero ahí, fíjate, vos puedes decir lo que quieras sobre Milo, no importa la crítica que hagas al disco, buena o mala. Sí. Pero claramente... por ejemplo, yo creo que todo este asunto de que haya terminado en Fa, viste que empezó a vincularse con el mundo de Fa, claro, sí. Con Mex, lo metió en la cultura. Claro. Él ya estaba, no es que no estuviera en la cultura, él estaba, no sé, desde Morón, una cosa así, el chabón, o sea, quiero decir, existe, eso no es que... Pero después, no es que solamente está con el sold out, sino que el tipo empezó, bueno, ¿quiénes son estos santiagueños que están acá? Ok, ¿qué repertorio tienen? ¿Quién es este otro? ¿Quién es este otro? Y empezó a... Claro, entonces el mundo se te abre. El mundo se te abre. Para mí, paradigmáticamente, en ese sentido, por ejemplo, el caso es el de Soda, ¿viste? Soda, digo, para contraponerlo lo de Duki, para ver que hay una alternativa, ¿no? Soda llega a tocar frente a 200.000 personas cuando sale Canción Animal en la 9 de julio, ¿no? Que sería año 94, poner una cosa así. Poco antes, 92. O sea, después de eso... ¿Y qué hace Soda? Saca Dínamo después. O sea que es el disco como tipo se desintegra a sí mismo el grupo y lo presenta con 12 shows en obras infinitamente más pequeños y en diálogo con las nuevas generaciones de bandas de lo que después llamaríamos nuevo rock argentino. Cada día lo teloneaba 1 o 2 bandas del tipo de Babasónico, Juana la Loca, etc.
¿Por qué? Porque estaban en... Y Cerati después lo hizo 1000 veces. Mirá las bandas de Cerati. ¿Con quién tocaba? Tocaba con Flavio Eccheto, tocó con Bochatón. Sí, Nalé. Con Nalé, Sí, sí. ¿entendés? Lo que hizo Spinetta, no sé, Spinetta. Quiero decir, igual Spinetta nunca fue un artista exitoso en esos términos, pero el caso de Soda en ese sentido es paradigmático. Estás en la cultura, ¿entendés? Y esa posibilidad, ese diálogo, lo tenés para toda tu vida, si querés. Entonces uno... no sé, pretendería o imaginaría o quisiera que un tipo como Duki, digo, bueno, dialogá, tenés el mundo por delante, loco, tenés 27 años, man, tenés la vida. Lo que pasa es que tenés que dejar de escuchar solamente los que te dicen número y empezar a escuchar otras cosas. Pasa que debe ser muy difícil si sos un millonario que vive en una habitación rodeada de febos, como viste un poco, siento que le pasó a Rosalía, que todos te dicen que sí, y que lo que estás haciendo siempre está bien. Debe ser difícil también, ¿no? Debe ser extremadamente difícil y debe ser, no sé, para pocos. Yo siempre pienso en esos casos tipo Messi, que se aísla de una manera que ya resulta hasta patológico, una persona que mira solamente para adelante, siendo quizás hoy la persona más famosa del mundo, por encima de todos. Y el tipo lo ves inconmovible en situaciones que uno estaría llorando. Es como un monje. Claro, va por la avenida del medio y alrededor el mundo se va cayendo de alegría y el tipo más o menos, ¿viste? Pero nunca lo ves. Es tipo hasta así. Claro, Es zen. y vos decís, ok, esto que le pasa a Messi evidentemente es porque, yo creo en eso, es un elegido. Alguien lo eligió, lo tocó, sí. Porque no se puede vivir así. Bueno, lamentablemente digo, se fue mucho antes de lo que se tendría que haber ido, porque no se puede vivir así. No podés tener gente que, primero, o quiera vivir de vos, porque sos muy tentador, y después gente que te va a decir que sí a todo y listo, se te trabó la cabeza para siempre. Que eso debe ser lo más... para mí un caso... ¿Viste? McCartney, ¿no? Y ahí tenés algo interesante, un giro interesante. McCartney, ¿no? McCartney, imagínate la persona que ha hecho, no sé, ha generado más felicidad en el planeta, no sé, ponele una de las que ha generado más felicidad en el planeta, ¿no? O sea, él sabe que si a vos te dice hola, ya probablemente sea tu recuerdo de toda tu vida, ¿no? Y McCartney, una persona a la cual los críticos y sobre todo los productores que han laburado con él, cuando ha laburado con otros, imagínate, ¿quién le dice a McCartney ese tema no está bueno? ¿No? O ese tema no es suficientemente bueno. Nadie. Ahora, ¿cuándo pasó? Cuando hizo el disco con Nigel Godrich. ¿Te acordás? Claro, hizo Chaos and Creation in the Backyard. Que para mí es el mejor disco de McCartney solista desde Van on the Run para acá. Ahora, ¿cómo se logró ese disco? Con un grado de tensión muy fuerte. Que Nigel Godrich, y esto lo cuenta el propio McCartney, le decía, no está tan bueno ese tema. Hay que decirlo. Por eso digo que la crítica no solo está en los críticos. ¿Viste? Para mí el diálogo es entre todos, ¿no? El productor mismo es un crítico ahí. Por ejemplo, le dice, che, este tema no... Y hay que decirle que no, McCartney. Y ese diálogo, esa tensión, porque terminaron peleados después, produjo el mejor disco de McCartney. Claro. Y reveló una parte nueva de Paul, que no era la parte soleada nada más. De pronto escuchaste Chaos and Creation y es un disco de claroscuros. Está McCartney, lo reconoces, por supuesto, pero viste, ves no solo a Bruno Díaz, sino que ves un poco a Batman. ¿Cuánto temor hay también en la crítica en quedar fuera, ya no del evento, sino de... de ser ese meme de Mr. Burns ingresando cual joven a un lugar y decir, mirá, este ridículo que se la quiere pasar por joven, porque ha pasado muchas veces, sobre todo antes de la pandemia, con la irrupción de la música urbana, donde nos pegó raro, donde muchos no entendíamos de qué se trataba, de hecho teníamos que ir a verlo porque yo al menos no lo dimensionaba, y muchas cosas no me resultaban atrayendo, quizás la gran mayoría, pero bueno, hice el intento, ¿no? Fui a ver a Paco, fui a ver a Catriel, a algún otro, y bueno, en ese zarandeo me quedó poco. Pero sí notaba que muchos, estaba esa dicotomía de habla bien porque quiere apendejarse o habla mal porque es un resentido que el rock terminó en Back in Black. Entonces era como, no, bueno, hay otra cosa. Y no, ahora es así, ¿viste? Si te gustaba era porque querías que no te dejen afuera de la fiesta. Y si no te gustaba, esto, ¿no? Eras un... Viejo meado. Ahí está, listo. Sí. Neón salió. Viejo meado. No sé. ¿Qué pasa ahí en la crítica? ¿Cómo mete cuña la crítica diciendo, no, bueno,
me quito todo eso y escucho un disco, lo que hizo Facu con Duki, ¿se puede? Sí, o hay claro, temor? yo creo que en realidad lo que hay que hacer es primero escucharlos. Lo que pasa que también siento que una parte de esa generación deja muy poco lugar Sí. a esa conversación, ¿no? Claro. ¿Viste? Vos no ves entrevistas de 1 hora como daba, no sé, salía Lobo Suelto, Cordero Atado, Sí, ¿no? sí. Digo, y no sé, Sky, el Indio y Poli se sentaban 5 horas con Claudio Kleiman a hablar del disco, ¿no? ¿Qué es lo que genera el material crítico, digamos, alrededor de una obra? ¿Viste? La conversación. Porque que hoy sigamos hablando de Papos Blues Volumen 3 es porque se escribió mucho sobre eso, porque se lo conversó y porque se le dio espacio. Vos hablabas de Luzbelito hoy, y ayer conversábamos con Seba, que es un disco que no es que lo escuchaste durante las 3 semanas que salió, lo escuchaste durante 1 año y medio, 2, ininterrumpidamente, hasta que el disco empezó a drenar lo que hoy permite que digamos que quizás es un clásico, ¿no? Porque eso, un clásico se produce en el tiempo. O sea, un clásico no es en el momento. Por eso cuando yo en el libro hablo de la crítica de Gloria Guerrero se está reivindicando su propio derecho de hablar en tiempo real. ¿Por qué? Porque eso sucedió en tiempo real. Con el Diario del Lunes, cualquiera, digamos, ¿viste? Cuando salieron a pegarle a Gloria, yo digo, pará, hermano, porque el disco cuando salió, si vos lees todas las críticas... Hablamos de Honestidad Brutal. De Honestidad Brutal, sí. ¿No? Perdón. Todas eran críticas de ese tenor, porque un disco, esa clase de discos que son clásicos, llamamos hoy, por lo general, cuando salen en tiempo real, están hablando con algo que ni siquiera todavía está claro qué es. ¿Viste? No sé, cuando, por ejemplo, yo la vez pasada revisaba la crítica de Pelo de Clics Modernos, y decía que el peor tema del disco eran los dinosaurios. O sea, ¿entendés lo que te digo? Era como un tema como simple del disco que no valía la pena. Pero incluso los propios artistas, por ejemplo, cuando salió Artaud, Spinetta dice que el tema que es tipo... Dice, ahora voy a tocar este tema que es un tema medio facilongo, como dice, todas las hojas son del viento. Como un tema como que, tipo, se lo saca de encima, digamos. Porque ni el propio artista entiende lo que hizo, ¿no? Yo creo que lo que pasa muchas veces, la variante, digamos, voy a decir una parte media negativa, que es que si vos agarrás algunos de estos discos, no sé, el último de... Mirá que algunos artistas me gustan, o me han interesado más o menos, ponerle ICA. ICA al principio me interesaba, ¿viste? Lo mismo, ni hablar Elegante. Cuando salió a mí me parecía... Los primeros 3 simples de Elegante, yo dije, está buenísimo. Ahora, enseguida se olvidó de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y empezó a colaboró con Tini. Yo digo, ¿qué haces, hermano? O sea, ¿para qué viniste? O sea, viste, la pregunta es, ¿para qué viniste? O sea, ¿qué era lo que querías hacer realmente? ¿Vos querías ser famoso? ¿O querías hacer música? ¿O querías salvarte? ¿O qué era lo que querías? Mirá que podés manejarlo, pero ya vas a tirar al tacho al tercer tema. Nicky Nicole me pasó lo mismo. Nicky Nicole sacó Guapo Traquetero, ¿te acordás? Era un tema que estaba bueno. Sí. Guapo Traquetero tenía onda, sonaba bien, tenía swing. Ella estaba caminando por un camino de ripio alrededor de Rosario. Decías, buenísimo, mira esta piba, la rompe. Y ahora es una más que cualquiera, ¿entendés? Entonces la pregunta siempre es, ¿qué era lo que quería? Yo la veo ahora, viste, a Nicky Nicole, y digo, ¿en qué te has convertido? ¿Viste? Sí, en una actriz de reparto en Envidiosa. Terrible. Pero sí, viste, total. Por eso me da tristeza cuando pasa eso, porque de algún modo son cooptados mucho más rápido que antes, ¿viste? No, es muy veloz a ver, ¿cómo puedo decir? La adaptación al mercado desde cualquier lugar. O sea, el mercado tiene unas garras hoy en día que parecen que agarran todo. Es muy seductor el mercado. Es muy seductor, lo sé, viven muy bien, viajan en aviones privados. Todos los días tienen sesión de fotos. Sí, es muy seductor, ganan mucho dinero, quizás como nunca lo imaginó, ni siquiera... Ponele Elegante, ¿no? Uno entiende que le quiera comprar la casa a los papás. Está clarísimo que lo entendés. No, pero eso no es... que está claro, pero flaco, ¿viste a alguien...? Pero estabas haciendo música, ¿no? Digo, está bien comprar la casa, pero la música por ahí es lo que a vos te copaba. Lo que te motivó. Claro, exacto. Sí, entiendo que volvemos a lo que se habló antes, ¿no? La dificultad y esto del mercado y las presiones y las aves rapaces que deben estar al lado, que deben ser tremendas. Imagínate que para Rodrigo, porque Rodrigo fue uno de esos casos, viste, que el mercado tipo...
Sí. Rodrigo es un artista soberano, espectacular, ¿no? Sí. Y se lo morfaron, o sea, lo destrozaron, Sí. ¿entendés? Muy difícil. Por eso es importante, viste, cuando decimos, recién hablamos de los efebos que te rodean, es muy importante que no sé, que venga, yo siempre siento, digo, estaría bueno que a Rosalía venga la mamá y le pegue un cachetazo. Tipo le diga, ¡ey! Despabilate, ¿entendés lo que te digo? Esa es la sensación que tipo, con respecto, porque ponerle, yo escuché el disco nuevo y me pasó eso, ¿viste? Me suena como un capricho de millonaria, ¿viste? Ok, estamos con Martín Graciano hablando en realidad, como hacía rato no hablábamos, aquí en Un Montón de Gente, pero la excusa fue invitarlo por 5 estrellas, Amor y Odio y Crítica de Música, su último libro, presentado ya hace un poquito más de un mes, como dije, en el barrio de Tolosa. Libro editado por Firpo, o sea, es un libro que se consigue, un libro que se consigue en la Ciudad de La Plata porque es una editorial platense. Vamos a tomar un refrigerio escuchando a John Cale haciendo Half Past France. I suppose I'm glad I'm on this train, and it's long. Somewhere between Dunkirk and Paris, most people here are still asleep, but I'm awake, looking out from here at half past France. Things are much different here than Norway, not so cold. Wonder when we'll be in Dundee. Old Halvik knows his way around. He's no fool. Wish I'd get to see my son again. But from here on it's got to be a simple case of them or me. If they're alive then I am dead. Pray God and eat your daily bread. Take your time. We're so far away, floating in this bay. We're so far away from home where we belong. I'm not afraid now of the dark anymore, and many mountains now are molehills. Back in Berlin they're all well fed, but I don't care. People always bored me anyway. From here on it's got to be a simple case of them or me. If they're alive then I am dead. Pray God and eat your daily bread. Take your time. We're so far away, floating in this bay. We're so far away, floating in this bay. We're so far away, floating in this bay. We're so
Gracias, Camilo. Oyente que me dice, ¿con quién estás, Ari? Estoy con Martín Graciano, ¿no? Nos subimos a la montaña rusa de la charla y viste, nada, uno nos frena. Nos olvidamos. Sí, nos olvidamos que teníamos que cumplir con algunas formalidades periodísticas, ya que estamos hablando de un libro de periodismo, libro que, como repito, se consigue, salió hace poco, vayan por él. No, ahora no me llamen. Era el Lubricentro, me estaba llamando. Real. Ni sabe el Lubricentro que estoy al aire. Por favor. Bueno, debe estar el matafuego. Ya lo podés retirar. Sí, el matafuego está listo. Gracias, Becchiati. En un rato voy. Pará. Recién hizo su ingreso Juliana Godoy, mi ex compañera, pero ex compañera de piso, tirando ahí, como dijimos hoy al comienzo de la charla, algunas ideas políticamente incorrectas sobre Rosalía, que hay un consenso fuerte sobre su nuevo disco, sobre Lux. Dijo algo así como que le torra de ese disco de Millonaria. Textual, ¿querés que la cite? Citala. Dijo, Juliana Godoy dijo, me torra ese disco de Millonaria. Exactamente, me torra ese disco de Millonaria, lo cual puede abrir un debate porque estamos hablando de un disco muy celebrado, o sea, seguramente va a haber gente que va a querer debatir sobre... Sí, celebrado a priori. A priori, claro. ¿No? Siempre es un disco que salió, por eso cuando... Pero hoy no dura todo eso, no se queda todo en el a priori. Sí, es que, de hecho, cuando hoy estaba escribiendo una crítica sobre otro disco, sí. Y yo decía, una cosa que ahora sucede, que los community managers o quienes sea, o el propio artista que se ve tentado a generar contenido todo el tiempo hasta la salida del disco. Claro. Y yo creo que termina siendo contraproducente a la larga. Es como la antiseducción, ¿no? Es como mostrar todo, te muestran un adelanto, dos adelantos, tercer adelanto, un pedacito de la letra, tal cosa. Y cuando sale el disco, la verdad, no te van a escucharlo. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Es la idea exactamente, proporcionalmente inversa a la que tenían Los Redondos, por decir, pero voy a traer un disco más contemporáneo. Voy a decir exactamente la idea inversa y que manejan muy bien, creo yo, los Babasónicos, por decir un caso. Estaba rogando por dentro. Sí, porque Babasónicos es increíble, y yo me saco el sombrero, que aún hoy cada uno de sus integrantes no tienen redes sociales. O sea, bueno, bueno, pero por eso te digo, ¿entendés? Tendrán, pero quiero decir... Es raro ver al baterista subiendo fotos con su hijo. Bueno, claro, pero porque ¿entendés? Decís, che, dale. Bueno, pero cercan su entonces manejan muy bien lo que llamaríamos la seducción, ¿entendés? Lo que ahora si querés, porque si querés hablar en términos de marketing, ¿viste? Podríamos decir que Los Redondos, esto sería un escándalo que lo diga, pero lo voy a decir, tenían muy buen engagement, ¿viste? El mejor. Sí, claro. El mejor de todos, ¿no? Ahora, volviendo al caso de Babasónicos, para no irnos atrás, porque si no pareciera que estuviéramos siempre celebrando, estamos hablando de un artista actual que acaba de sacar un disco, ¿no? Una banda. Fíjate que la banda está como abroquelada en sí misma, digamos, ¿viste? Vamos en esta, no tenemos invitados, ¿entendés? Cada cosa que se supone que hay que hacer, no las voy a hacer. Y yo creo que esa, digamos, implacabilidad hoy... ¿no? Esta tensión, decíamos, bueno, todo el mundo está cediendo frente a lo que se supone que te piden, por ejemplo, desde un community manager hasta tu propio público, incólume, todos juntos en esta. Y eso para mí, me saco el sombrero total. O sea, al margen de que te guste más el disco, te guste menos, eso es irrelevante. Y sobre todo, habla digamos, de la ética del grupo. Siendo un grupo que más le ha pegado justamente a tu rubro. Sí, nuestro rubro, ¿no? Pero yo creo... Perdón, me corrí. Sí, te corriste, hacete cargo, amigo, ¿viste? Pero es... Al crítico de rock me refiero a dos canciones, Teórico de Rock y, bueno... y Camarín. Camarín. Pero, y ahí, bueno, yo quiero ir a Camarín porque... justamente yo creo que todo esto es porque en un punto... ¿Por qué discute con eso Babasónico? Porque en un punto lo entiende, ¿entendés lo que te digo? Porque, por ejemplo, el... fucking, no sé, Neopistea no tiene ni idea, no le importa, ¿entendés? No le importa, no acreditan en su show, porque ni le importa el periodista. No dan notas. No dan notas, no le importa, ¿entendés? Entonces, yo digo ahí, que en mi parte resentida, digo, bueno, cuando tengas 30 años y seas vos un viejo meado, vas a querer que alguien hable de lo que hiciste cuando tenías 20 y pico, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenés que habilitar la conversación.
El peligro, creo yo, en algunos casos, es que tal vez no haya mucho para decir. Bueno, eso es lo que se decía cuando muchos de estos muchachos salieron a la luz, cuando venían a tocar al Teatro Ópera, pedíamos notas y la respuesta de la prensa era: no dan notas, no consideran que tengan que decir mucho, todo lo dicen en el escenario. Ok, bueno, tampoco me desvivía por encontrar la nota. Ajá, pero ¿pasaba eso? Sí. Pero me resultaba muy sospechoso. Yo al principio lo vinculaba con que eran muy jóvenes, entonces, bueno, se pueden poner nerviosos. Quizás es una generación que tiene mucho más en claro el recorte y el sacar de contexto algo para ser utilizado, cosa que nosotros por ahí no lo tenemos tan. Y ellos sí, no, mirá, me sacan una frase, me liquidan. Bueno, no sé por qué te sacaría una frase. Claro, vos no, pero vos subís la nota a YouTube y viene @Almirante Brown, Sí. 1, 2, 3K y me dice, me hace decir cualquier barbaridad y me liquidó la carrera. Horror. La pregunta, ¿sabes qué es? Che, man, no pasa nada. No, claro, Claro, digo entre Sí, nosotros. no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿viste? No es tan grave. Ahí hay un tema que es esto que yo te decía de el miedo al horror, el horror a perder. Perdí 1000 seguidores. Perdí 2000 seguidores. ¿Viste? Está todo puesto ahí. Cuando la vida, digamos, ¿viste? Es un mapa. Vos tenés que. Va a pasar. Vos vas a decir algo. Si decís algo realmente. Si realmente decís algo a alguien, vas a molestar. ¿Y sabes qué? No importa. Bueno, lo que muchas veces se dice, ¿no? Y lo dicen los famosos. Yo por Twitter recibo, no sé, camiones y camiones de mierda. Ahora camino por la calle y no pasa nada. Boludo. Es que ese es no hay arrobas siguiéndome por calle 8. Nadie me sigue, por eso, nadie me dice nada. Por eso cuando por Santi dijo eso la vez pasada en la entrevista, yo digo, si hablas mal de Rosalía, te liquidan. Yo digo, sí, Santi, pero ¿qué problema hay? O sea, viste, mi respuesta es tipo, está bien, pero ¿y? O sea, yo entiendo que es difícil resignar. Nadie quiere resignar. Nada. Nadie quiere resignar. Y yo lo entiendo más que nunca hoy, ¿viste? Que no tenemos nada, ¿no? ¿Lo entendés? ¿Viste? Bueno, de última, ¿viste? Un like es una microdosis de serotonina, ¿viste? Lo entiendo, pero, ¿viste? No podemos mirar tan hasta acá. Ya que estamos en este segundo bloque más relajado, ¿qué te pasa cuando ves esta especie de celebraciones de la industria? Caso Olga celebrando el rock nacional constantemente, tanto a Charlie como no sé si a Fito lo hicieron. Bueno, OFA, que también de un patio pasó a Movistar Arena, o sea, en nada, lo cual antes te tomaba a un grupo quizás 15 años llegar. Hoy Movistar Arena lo alquilás y vamos para adelante. ¿No lava un poco esto de, bueno, vengan todos, sea Lucra, El Chango, no sé, por poner nombres así que están muy en la vitrina? ¿No lava un poco todo? Digo, desde mi lugar de viejo meado. Sí, bueno, hagámonos cargo. Sí, yo me pregunto muchas veces esto. ¿Piltrafa hubiera venido? No, sin duda que, viste, que le bajase el precio. Eso seguro que pasa, ¿viste? Pierde, ¿cómo diríamos? Pierde masa crítica, ¿viste? Masa crítica me refiero, ¿viste? A eso que genera un poco de inquietud. Cuando vos... Pero bueno, también sucede que el repertorio, ¿no? Este repertorio, digamos, por ejemplo, en el caso del repertorio del rock argentino, ya es un repertorio de estándares, ¿viste? Sí. Ya empieza a pasar eso, que es como... Sí, se puede tocar 1, 2, 3 ultraviolento o... sí, Mirta de Regreso. Y el Tesoro. Y el Tesoro, sí, ya está. Es un repertorio, digamos... Ahora, yo creo que sobre eso... A mí me resultaría interesante empezar a trabajar desde un lugar menos adocenado. Yo creo que está bien trabajar sobre el repertorio, digamos, sobre un repertorio establecido como por ejemplo el del rock argentino, pero también me resulta más interesante trabajar sobre todo aquello que está ahí y no se tomó. Es muy difícil de explicar lo que digo, pero por ejemplo, como si toda esa mitología gigantesca que hay del rock argentino no hubiera dejado huecos libres sobre los que trabajar. Yo esto lo digo porque, por ejemplo, en la historia del rock americano, digamos, si vos escuchás la cancionística de Neil Young, ponele de Bob Dylan,
de Johnny Mitchell, toda esa cancionística de fines de los 60, principios de los 70, trabaja mucho con la historia de su propio país. Por ejemplo, escuchas Powderfinger, habla del siglo XIX, infinidad de canciones de Bob Dylan hablan del siglo XIX, de su propia historia. Y lo retoman como si fuera no un mito, sino algo crítico sobre lo cual trabajar. The Band, The Night That... Bueno, hay muchos temas de Band que hablan sobre la historia propia de la cultura americana en el siglo XIX. Fíjate que eso en el rock argentino no pasa, no existe. No, yo no recuerdo, si por ahí alguien que me lo diga, bandas que hayan trabajado con la historia argentina de una manera vital, ¿viste? Como... Y la pregunta es, ¿por qué no? Y yo creo que tiene que ver con esta cosa que tenemos los argentinos, que es todo el tiempo de, ¿viste? De borrar cuenta nueva, ¿entendés? No hay como una... Y yo creo que eso sería una forma muy creativa de acercarnos a la propia historia, cuestionarla. ¿Entendés? Hablar del rock argentino, cuando digo hablar es hacer las versiones, pero cuestionarlas a las versiones. Bueno, vuelvo a las declaraciones de Santi, o Chango, como ustedes prefieran, acerca de... Él creo que dijo algo así como, yo esperaba que alguien me putee por lo de Cristian Castro. Hablaba el chango punk ahí, ¿no? El chango de embajada, el chango de la Facu, el chango indie platense. Horror, ¿no? ¿Cómo vas a ir a cantar un tema de este monstri latino que está bien, es simpático, pero nada tiene que ver conmigo? Hacerlo viral, hacerlo un hit y que nadie diga nada, che, dale, no me gusta porque era el enemigo, pero sos un nabo, no entendiste nada, el enemigo es Soros, no Cristian Castro. Está bien, ya sé, pero en mi época nos enojábamos con los que vendían discos y venían en la Para Ti o en la revista Gente, porque era el enemigo. Ya sé que soy un nabo, pero déjame ser un nabo, ¿entendés? Porque así me construyo un poco mejor, entiendo. Sí. Digo, él lo dijo y me pareció muy sincero, como diciendo... Hasta él mismo se dividía, decía, ahí hay alguna parte mía que no quiere volver a hacer. Creo que Mex lo está tentando para hacer otro. Y él decía, no sé si tengo que repetir el chiste. De hacer otro tema de Montaner o de, no sé, alguno que esté más lavado. Porque, bueno... ¿Sabes cuál es el tema? No da lo mismo. Digamos, ¿entendés? No da lo mismo lo que haces. ¿Viste? Yo me parece buenísimo que haya hecho la versión. No sé, no soy quien para, digamos, cuestionarla, pero digo, me parece buenísimo. No, estoy hablando desde que yo la disfruté. Claro. Además para mí es un muy buen tema de arranque. Yo digo, siempre me parece un buen tema ese tema. Pero yo no tengo, viste, como el prurito, viste, de lo que me gusta, me gusta. Ahora sí está la cuestión desde dónde te parás para hacer las cosas, viste. Yo creo que eso sí lava, viste, indefectiblemente una cultura, y yo creo que cuando se convierte solamente en entretenimiento, hay un menoscabo, ¿viste? Uno tendería a pensar que así como haces eso, digamos, ¿viste? Como yo me acuerdo de hablar con artistas de jazz o artistas de tango de avanzada, ponele Mossalini, el Flaco López Ruiz, todos esos, y dicen, sí, yo voy a ir a tocar, que es lo mismo decir hoy voy a tocar a Fano, yo voy a ir a tocar a Michelangelo para los turistas, yo voy a grabar el arreglo de cuerdas para el disco de Sandro, ¿no? En ese momento. Sí. Pero a la vez tengo que regar la otra plantita, que es la tuya, ¿viste? Yo creo que es una linda ética de laburo esa, ¿viste? Es como decir, bueno, ok, compensá. O sea, con esto la rompiste, estás bien, estás tranquilo, te abrió el mapa de posibilidades, el mapa, digamos, programático de posibilidades, te lo abrió infinitamente, pero echale agüita a la otra, digamos, a la que abre el mapa de posibilidades artísticas, diría yo, ¿no? Eso es un trabajo que podríamos hacer todos, ¿no? Y me lo planteo, sobre todo esta pregunta que me haces con respecto a lo de las versiones. Sí, eso licúa, lava, etcétera. Se puede hacer bien, se puede hacer muy bien, lo están haciendo muy bien. No, de hecho, la producción, no sé, evidentemente hay mucha gente deseosa de eso. Yo lo que hablo muchas veces con amigos es que no hay peligro, no hay desafío, no hay... Digo, es todo muy agua saborizada, ¿viste? Es como que hasta ahí tienes finamente gasificada. Estoy de acuerdo. No te hace eructar, no te hace salir con la cabeza diciendo acabo de ver lo más hermoso que vi en mi vida. Es imposible que alguien incluso salir y decir no sé qué pasó.
¿Entendés? Que Sí, esa claro. es la mejor sensación. Sí. Porque en ese sentido a mí me parece muy importante que algo que perdimos en el camino, que es la manera en la que uno hacía lugar en su sensibilidad a una obra, ¿no? Cuando nosotros, que yo, vos tenés más o menos mi edad, Ariel, cuando vos te acercabas a un disco, por ejemplo, escuchabas un nombre, no sé, escuchabas John Cale, decíamos, ¿no? Recién. Sí. Escuchabas el nombre y te llamaba la atención por algo, el corte de pelo del chabón, no sé, lo que fuera. Hasta que llegabas eventualmente al disco pasaba mucho tiempo, Sí. digamos, ¿no? Porque primero leías una nota, después alguien te hacías amigo de alguien, después ese amigo te pasaba uno de la Velvet, no uno de John Cale, ¿entendés? Te ibas aproximando. Hasta que llegaba el momento en el cual vos accedías finalmente a la obra y ya habías hecho lugar en tu sensibilidad. Y aún así lo tenías que escuchar muchas veces, porque primero lo habías pagado. Sí. Es decir, que valía técnicamente, lo habías pagado. Y era un idioma nuevo el que te hablaba ese. Porque era como vos decís, no era un agua saborizada. Tenías que aprender ese idioma hasta que no. Yo cuando me compré Artaud, que tenía 15 años, me gustaron 2 temas nada más. Lo escuché 1000 veces y en un momento se hizo parte de mí. ¿Por qué? Porque tipo, después no sabés qué hacer con eso. Porque no lo entendés. Claro, porque es como si estuvieras escuchando chino, ¿entendés? Y de pronto empezás a entender chino. Eso es lo que pasa. Y lo que tenemos ahora es varias cosas. Por empezar, la falta de tiempo, como ahora accedes inmediatamente al disco y dura tan poco, tiene que ser, es como si, viste que ahora tenés apps para aprender ornitología, apps que te reconocen, no sé, apps para hablar chino. Entonces, claro, no hace falta nada, ya tiene que ser un agua saborizada y que lo puedas entender ya. ¿Entendés? Eso aniquila algo que es fundamental para mí, que es la experiencia, que es la posibilidad de lidiar con algo que en realidad no estás entendiendo. Por eso está buenísimo el nombre del último libro de Beatriz Arlo, que se llama No Entender. ¿Entendés? ¿Y ella qué valora? El no entender. Esto que me decís vos, el cover de Cristian Castro de El Chango. Todos lo entienden, ya está buenísimo, entró en 2 segundos. Cualquier cosa que sucede hoy sucede así. Ahora, Artaud no sucedió así. Y de la misma manera quizá ahora estamos escuchando una obra tal vez que está saliendo en este momento y no la... lo que te debería reclamar es que, espera, para la pelota, vas a necesitar escucharlo, vas a necesitar tiempo y en algún momento vas a aprender chino. Bueno, me está pasando con Martín. No lo entiendo. Mejor. Estoy en ese momento en donde, flaco, no lo entiendo, pero me intriga, porque digo... Algo te pasa. Claro, ¿viste? es disfrutar no entender algo, más allá de que al principio no lo consumas. Eso está buenísimo, disfrutar no entender algo. No, pero para mí vale. me encanta eso, ¿viste? Esa sensación de que decís... Para mí, la sensación suprema es cuando vos decís, no sé qué me pasa con esto, pero por algo quiero volver a escucharlo. ¿Viste esa sensación? Para mí esa es la sensación, como es el green flag, Sí. digamos. Porque, ¿viste cómo funciona el algoritmo? Vos escuchás los Rolling Stones y después te tira, no sé, los Faces y después te va a tirar, no sé, ahora, no sé, lo que fue, te va a tirar los Black Crowes. O sea, te mantiene dentro de la zona de confort, ¿no? Y lo que yo creo que debería hacer, por ejemplo, volviendo al tema del periodismo, es prepararte para salir de la zona de confort. Darte algo que naturalmente se supone vos no escucharías, pero acompañado por la guía suficiente, vos puedas eventualmente disfrutar. Y eso habilita que crezca tu mundo. Si no tu mundo, ¿qué es lo que tiende a pasar con las redes sociales y con sobre todo la manera en que trabajan los algoritmos, la mayoría, no todos? Es reducirlo, es decir, te da lo que sabés que te gusta, siempre. Entonces te quedás dando vuelta como un trompo alrededor de 6 o 7 cositas que lo que hacen es definirte. ¿Y por qué te quieren definir? Porque te quieren vender algo, boludo. Así funciona el algoritmo. ¿Qué pasa después? Agarra, digamos, eso que se supone que sos vos, esa identidad que arrojó Spotify a fin de año, y para vos te van a dar una... Por eso cuando abrís pasás el cursor de Instagram, te llega una publicidad y decís, ¿pero cómo supo? Porque le diste todo, amigo, porque te definió, ya está, ¿entendés? Sos el target, ahora lo que tiene la publicidad de tremendo es que es 1 por 1. Total, sí, no, es una locura. Bueno, Martín Graciano, lo repito, porque he colgado muchas veces con todo esto. Libro que ya fue presentado, libro que está en la calle, o sea, lo pueden ir a buscar, lo pueden encontrar
en Firpo Casa Editora, ingresen a Instagram y allí, bueno, van a dar con 5 estrellas, que en un momento era lo que muchos ansiaban, ¿no? Llegar a las 5 estrellas desde la crítica. Después se quitó, creo que Rolling No lo usa más, me parece. no usa más estrellas. No. De hecho, cada revista tenía su modo. En Rockuptile, por ejemplo, no tiraba estrellas. Estaba bueno. A mí me gustaba, sí. A mí me gustaba. ¿Cuál fue? Con esta termino, ya que estamos más descontracturados. El último músico que se enojó con vos. Por una crítica, por un comentario, por una reflexión. No, ¿sabes qué? No me acuerdo, pero te voy a decir al revés. Te voy a decir una cosa muy curiosa que me pasó. Hablaste de Martín recién. Sí. ¿Viste? Yo lo fui a ver y había pasado justo lo de Facu Díaz, todo ese asunto de que lo habían, bueno, lo que ya te dije, que lo habían baneado, funado, diría mi hijo. Pasó que inmediatamente por esos días vino Martín a tocar acá a La Plata. Y antes tocó una banda que se llamaba Miedo Puro. Sí. Que tocan hoy también, dicho sea de paso. Sí. Y los escuché ahí, y era la segunda vez que los veía, y me encantaron. ¿Viste? Me pareció un tipo. Me encantaron. Y digo, ahora, yo me preguntaba, ¿cómo carajo van a trasladar esto al vivo? ¿Viste? Porque al disco. Digo, porque ellos trabajan con la asfixia, ¿viste? El volumen te satura. Sí. Y digo, en un disco no puedes hacer eso porque en el disco el volumen lo pones vos, digamos. Entonces, ¿cómo trasladás esa sensación? Entonces, yo cuando llegué a casa escribí eso y lo publiqué, como diciendo, ¿cómo van a hacer esto? La verdad que está buenísimo en vivo, pero no sé cómo carajo van a hacer esto. Okay. Acá no hay tradición de esto. Y me escribió. Era como una crítica, digamos, a una especie de preocupación alrededor de eso. Y me escribió el productor, que vos lo conocés, que es Kanki, Juan Francisco Bregoso. Sí. Me escribió para decirme, sí, me pasa esto, tengo este problema, esto, que luego que lo decís, tal cosa, tal otra, esta premezcla, tal otra, ¿entendés? Eso, para mí, habla bien de algo que sobrevive en la cultura rock, digamos, que es la idea de... Por eso creo que todavía estamos hablando de estas cosas, ¿no? De que es colectiva la obra. ¿Entendés lo que te digo? Que sí, es claro. Algo que tenemos que conversar. Por eso para mí es muy importante cómo termina el libro, que es el diálogo entre Jon Landau, el productor de Bruce Springsteen, y Bruce Springsteen. Tenemos que conversar. Es la única manera en la que crece algo en la conversación. Bueno, vaya si conversamos, señoras y señores. Si en un rato la encuentran en YouTube, a esta conversación que he tenido con Martín Graciano. Yo tengo mi billetera acá, Martín tiene la suya, la mostramos. 2 periodistas que no se han robado las billeteras, es un montón. Gracias.